Radio Miraflores Televisión y Centauro Producciones presentan Journal Cirugía Plástica, una guía científica para conocer más de cerca el mundo de la cirugía plástica. Queda con ustedes el doctor Ricardo Ormeño, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos la semana con un nuevo tema que estábamos esperando hacía tiempo, que es las rinoplastías secundarias. Para desarrollar este tema tenemos como invitado nuevamente al doctor Augusto Arriola, miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica del Perú, y con él, como la vez anterior en Sustancia Relleno que tocamos el tema con él, les expliqué y lo reitero, tiene un currículum realmente impresionante. Hasta ahora no termino de leerlo. Sería realmente una persona muy interesante de entrevistar, ya de temas muy aparte de la cirugía plástica, ya que ha tenido el cargo de cónsul del Perú, ¿no? Entonces, pero tiene material para una entrevista realmente muy interesante. Pero después de este corte vamos a regresar con él y desarrollar este tema de rinoplastías secundarias, es decir, aquellas personas que se han sometido a una intervención quirúrgica de rinoplastía y por A o B motivos no han quedado satisfechas o hay alguna asimetría o imperfección que desean ser mejoradas. Ya volvemos después de un corte. Estamos presentando Journal Cirugía Plástica con el doctor Ricardo Ormeño. Radio Bien amigos, Televisión. Estamos de vuelta en el programa. Empezamos esta primera parte dándole la bienvenida al doctor Augusto Arriola. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenos días a toda tu audiencia. En esta fría mañana de Miraflores. Sí, bueno, sí, Miraflores siempre un poco húmedo. Augusto, te hemos invitado en esta ocasión para que nos expliques un poco acerca de las rinoplastías secundarias. Y para empezar, siempre hay un poquito por ahí de historias, anécdotas y cosas cómo se empezó con las rinoplastías secundarias, ¿no? Cosas buenas, cosas malas que pasó, porque en la ciencia pues uno va experimentando y avanzando poco a poco, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes narrar? La medicina avanza, retrocede un poco, vuelve a avanzar, retrocede un poco, se duerme un poco y ahí vuelve a avanzar. En realidad la historia de la cirugía de la nariz tiene poco más de 100 años y la rinoplastía secundaria empieza un poco después, ¿no? Esto se trató de resolver por la vía interna de la nariz, que es la endorrinoplastía, pero poco a poco se vio que era difícil, entonces se empezó con una incisión que se llama reti, ¿no? Que es la que se hace a nivel de la columela. Hay diferentes formas y diferentes autores porque cada uno ha propuesto su tipo de incisión. Hay en W, hay en Z, hay en U, hay de todo tipo. Pero en general nosotros, por ejemplo, optamos por una que parece una W. Ahora, a todo esto también ha colaborado cirujanos plásticos muy conocidos como el doctor Roland Daniel, el doctor Jack Sheen, un doctor mexicano muy conocido que es el doctor Ortiz Monasterio, y muchos, ¿no? Han dado un grano de arena que nos ha hecho avanzar cada vez más. Actualmente las secuelas que puedan quedar de una rinoplastía se resuelven más efectivamente, no puedo decir más fácilmente, sino sí más efectivamente que antes, porque hay muchos conceptos que han cambiado. Por ejemplo, la utilización de injertos es mucho más difundida actualmente y de todos los tipos, ya sea de hueso y cartílago, que posiblemente lo vamos a ver más adelante, sí. a medida que aparezcan las preguntas. Sí. Pero creo que con eso tenemos una visión un poquito rápida de la historia de la rinoplastía, pero básicamente se hace a través de una exorrinoplastía, la rinoplastía secundaria, ¿no? Estás refiriéndote con exorrinoplastía para los televidentes, para que nos entiendan, en una rinoplastía que llamamos nosotros abierta. Exacto. O sea, podríamos diferenciar, podrías darnos el concepto de realmente lo que es una rinoplastía abierta y una rinoplastía cerrada para que nuestros amigos nos entiendan claramente. Sí, en general, cuando una persona se opera por primera vez la nariz, se usa el camino de la endorrinoplastía o la rinoplastía cerrada, ¿no? Que es la que no tiene incisión externa y nos permite igual trabajar de una forma bastante buena y definida todas las áreas de la nariz
que es una pirámide que tiene diferentes partes, tanto la ósea cartilaginosa, el dorso, la punta, el septum, la zona del supratip, ¿no? Y con eso generalmente se obtiene un buen resultado. Cuando hay alguna secuela, ya sea generada por a veces es un médico informal el que hace la cirugía, o por el mismo cirujano plástico, que también estamos expuestos, porque es importante recordar que la estadística muestra que una rinoplastía primaria, aún operada por un cirujano plástico, tiene una posibilidad de complicaciones del 5 al 12% en el mundo entero. Así es. No solamente aquí en el Perú, y uno puede decir, no, es que acá estamos en el tercer mundo, no. En Estados Unidos, en Rusia, en China, en Europa, la incidencia de complicaciones y secuelas por la primera cirugía de nariz realizada por un individuo con experiencia llega hasta el 12-15%, que es un número interesante, porque si nosotros calculamos de 100 pacientes, 85 quedan bien y 15 tienen problemitas, es una cosa que hay que considerarla, y eso hay que informarle al paciente. Ahora, para no desviarnos de la pregunta, cuando la nariz queda con una secuela, ya sea un desvío, una cicatrización anormal, un dorso que quedó remanente, una alteración en el supratip, entonces lo que se hace es una exorrinoplastía o una cirugía de rinoplastía abierta. ¿Por qué se le llama abierta? Porque se hace una incisión en la columela y luego en el borde marginal del cartílago alar, de tal manera que se levanta toda la piel y queda expuesta la anatomía. Cuando me refiero a la anatomía, es las estructuras de soporte que hacen que la nariz, que ya les dije es una pirámide, pero que para que puedan entender este concepto termina siendo como una carpa. Esa carpa tiene un soporte más alto, que sería el dorso nasal, luego la punta, y en el dorso, por ejemplo, están los huesos propios y los cartílagos triangulares, y en la punta están los cartílagos alares. Entonces, cuando nosotros hacemos la rinoplastía abierta, podemos ver toda la parte interior de la punta y del dorso, tanto óseo y cartilaginoso, con una facilidad enorme, una exposición muy buena, y que nos permite resolver las alteraciones que puedan haber tanto en el cartílago alar, en el cartílago triangular, en el cartílago septal o en la zona ósea, ¿no? Y a través de esa zona también podemos llegar a la zona del pie de la columela, de tal manera que se coloca un soporte y se dan puntos de tal manera que poco a poco vamos armando nuevamente la nariz desde la base hacia arriba, ¿no? Esto creo que quedó más. Yo creo que es claro, yo creo que de repente estás mencionando la mejor vía, ¿no? Para una rinoplastía secundaria. En realidad es lo siguiente, esto que voy a mencionar ya depende de la zona geográfica del mundo en la que uno viva. Por ejemplo, en Estados Unidos, en este momento, la exorrinoplastía o rinoplastía abierta es muy usada, aún en rinoplastías primarias. Pero eso porque ellos tienen otro tipo de piel y otro tipo de cicatrización. Nosotros tenemos lo que el doctor Ortiz Monasterio en su libro llamó la nariz indoamericana, que es la mezcla del español con el nativo nuestro, y sale una nariz que es una piel que a veces cicatriza bien y otra cicatriza pésimo, ¿no? La mayoría de los pacientes latinos cicatrizan regularmente, ¿no? Cuando digo regular es que a veces un poquito de más, a veces un poquito de menos, pero hay pacientes que cicatrizan muy mal. Y estamos todos inmersos ahí. ¿Cómo saber quién es quién? No se sabe hasta que se hace la cirugía. Entonces, los americanos usan la exorrinoplastía o la rinoplastía abierta muy frecuentemente, yo diría en un 90%. Hasta en primarias. Sí, en primarias. Cosa que nosotros no lo haríamos. Aquí yo he escuchado de colegas nuestros que, claro, por una parte de la piel, pero por otro lado mucho temor a la necrosis. Yo no entiendo, o sea, yo recuerdo mucho a Yuri con su técnica abierta de rinoplastia, y realmente su fundamento de él, y lo he aplicado y perfecto, o sea, mientras que la superficie de la piel caiga sobre el cartílago que se está colocando, la cicatrización tiende a ser bastante buena. Sí. Entonces, uniforme, y no hay mayores problemas, pero hablar de necrosis implicaría ya de repente demasiada tracción, otros factores de repente, ¿no? Yo creo que aquí es importantísimo que la rinoplastía secundaria, terciaria o cuaternaria, porque hemos tenido pacientes que ya se han operado 2-3 veces en otros lugares y vienen a que nosotros lo resolvamos. El cirujano tiene que estar muy alerta en qué planos está, porque ya no hay planos anatómicos. Como ya se operó una vez, o 2 o 3, ya se pierde. Lo único que nos queda a nosotros es la orientación anatómica, que nosotros pensamos que aquí está la cruz medial, por ejemplo,
¿no? Y hay que buscarla, y luego a partir de que lo encontramos es que empezamos a levantar la piel para que justamente no se produzca eso, porque definitivamente existe el riesgo de una necrosis. De una necrosis. Pero yo pienso de que, por ejemplo, bueno, también los tejidos hay que tratarlos con mucha delicadeza, Sí. con mucho cuidado. Uno nunca es una caja de Pandora, a veces uno no sabe lo que va a encontrar. Exacto. No, entonces en Estados Unidos tienden a usar la o rinoplastia abierta, porque bueno, en realidad fuera de la cicatrización, en realidad es una vía súper cómoda. Sí. Es súper cómoda. Yo diría que sí. El único detalle es que, por ejemplo, en una paciente caucásica de Estados Unidos, la incisión posiblemente no se note. Ujú. En un paciente latino, la incisión muy probablemente se note en un 50% de los pacientes. Ujú. En el otro 50% de repente no. Sí, Ahora, pues. el paciente te va a decir, pero doctor, ¿cómo va a ser en mi caso? Y tú no tienes cómo resolver, no hay elementos de juicio, tienes que hacer un corte ahí para recién saber, a menos que ya tenga una cicatriz en esa zona por una cirugía anterior. Ujú. Entonces sí puedes tú presumir de que va a ser, digamos, tal como la anterior. Ahora, hay pacientes que te dicen, no hay ningún problema, sí, hágame nomás, como otros que se preocupan por el cortecito, ¿no? Claro. Entonces, es importante conversar con el paciente y explicarle. Ahora, una cosa que yo lo he visto a lo largo de los años haciendo ya este tipo de cirugías es que Ujú. yo siempre le digo al paciente, miren, la cirugía secundaria es de cuidado y vamos a tratar de hacerla por la vía cerrada primero, ¿no? Que hay ocasiones en las que he conseguido hacerla. No, posiblemente no es lo ideal, pero se puede. A veces el paciente tiene unos tejidos que responden muy bien Sí, y se hace una rinoplastia cerrada siendo secundaria. sí, no secundaria. Pero diría que eso es el 10 o 20% de los casos. El otro grueso de los pacientes, que es el 80%, termina siendo una rinoplastia abierta, ¿no? Y algo que entiendan los pacientes es que la nariz, hemos mencionado en un momento de que puede haber una terciaria, puede haber o sea, cuarta vez, por ejemplo, de ser operado. En realidad la rinoplastia, si bien es cierto, por un lado es un problema porque es una responsabilidad porque va en el rostro, no se puede ocultar, no es el exceso de grasa que quedó en una liposucción y la puede ocultar con la ropa, sino está en el rostro, y el rostro lo tiene que mostrar. Entonces, cuando existe una rinoplastia primaria donde el paciente está disconforme o es muy asimétrica, se convierte en un problema psicológico fatal. Entonces, sin embargo, es muy noble la nariz, ¿no? Porque es muy noble. Al final del caso, tantas rinoplastías que tantos famosos artistas, que ya no vale la pena mencionar, se han realizado pues innumerables rinoplastías y la nariz sigue ahí. Sí, sin embargo, Ricardo, yo quiero mencionar una cosa que está descrita en los libros de cirugía plástica últimos, los de hace años también. Y en los congresos también se termina repitiendo, es que la cirugía de la nariz, ¿no?, tan conocida por nosotros como la rinoplastia, es una de las cirugías de la cirugía plástica más difíciles que hay. Por el hecho de que primero tenemos que operar a través de una fosa nasal que tiene unos 10 milímetros de largo, ¿no? Además tenemos que tener una percepción tridimensional de ese órgano, que es tan importante como tú dices, que está en el centro de la cara, y por esa fosa dominar el dorso, el septum, la punta, toda la parte de la fractura que se tenía que hacer en algún momento, no estamos expuestos a la cicatrización, ¿no? Esa cicatrización que en nosotros muchas veces es muy fuerte y termina dando una, digamos, retracción cicatrizal que desvía un cartílago septal que ya lo enderezamos, pero termina teniendo una recidiva, por ejemplo, ¿no? O a veces hay una retracción cicatrizal en la piel tan intensa que hace que la punta se deforme. Felizmente no es común, pero hay que recordar que esta cirugía no es una cirugía fácil como uno puede imaginarse, o como comparándola con un retiro de un lunar, por ejemplo. Por eso es que tenemos que buscar a un cirujano que sea experimentado y que tenga una cierta trayectoria en ese tipo de cirugías para poder someternos a esta y lo que dice es importante porque en el capítulo anterior, el programa anterior, cuando tratamos el tema con el doctor Comitre de rinoplastías primarias, quedamos en una conclusión de que el público piensa que me opero la nariz, es algo sencillo, ¿no? Debe ser barato, sencillo, todo, y sáqueme solamente este pequeño exceso que tengo en la nariz, y quedamos en la conclusión que por ese pequeño exceso tenemos que remover todas las estructuras. Así es. Entonces tiene que ser en realidad la rinoplastia no es para mí, y creo que tu concepto es el mismo, una intervención quirúrgica sencilla como suena, arrégleme esto y se acabó, ¿no? Hay que remover y ver todas las estructuras y que el paciente al final termine contento y que respire bien.
Claro. ¿no? Que es importante. Yo creo que es importante que el paciente en la primera consulta reciba esa información, ¿no? Claro. Son conceptos que tiene que saber para que luego el paciente decida con más libertad, porque tiene más información, esto sí se opera o no, porque esto hay un riesgo alto en que hayan alteraciones y secuelas. Claro, entonces amigos, saben que tengan en cuenta que una rinoplastia no es algo tan sencillo y deben tomarlo eso en consideración. Por eso hacerse una rinoplastia barata no es porque uno quiera estar cobrando más o cobrando menos, sino que en realidad es una operación muy compleja donde hay que remover pomas, pero todas las estructuras. Bien, terminamos esta primera parte y estamos regresando para ver las técnicas que existen. Ya volvemos. Radio Miraflores Televisión y Centauro Producciones presentaron Journal Cirugía Plástica, una guía científica para conocer más de cerca el mundo de la cirugía plástica. Regresamos la próxima semana.